Bien, vamos a explicar el tema 5, el relativo a el arte románico. En un primer PowerPoint, en una primera presentación, vamos a hablar de la arquitectura románica para posteriormente en un segundo PowerPoint, en una segunda presentación, hablar de la escultura y de la pintura del arte románico. Para empezar, vamos a hablar de los precedentes de el arte románico, es decir, vamos a hablar de la influencia prerrománica. En primer lugar, tenemos que hablar del arte visigodo. Los visigodos ocuparán la península ibérica entre los siglos VI y VII, concretamente hasta la llegada de los musulmanes en el año 711. Será un pueblo que adopte de una manera más notoria los rasgos característicos de la romanización, y su arte se caracteriza por fusionar la tradición clásica con influencia tanto del arte bizantino como del arte paleocristiano, como podemos ver en la imagen del mundo bizantino y del mundo paleocristiano. En España nos vamos a encontrar con diferentes manifestaciones artísticas, especialmente sus iglesias, destacando la de San Juan de Baños, San Pedro de la Nave, Quintanilla de las Viñas, entre otras, pero estas, sin lugar a dudas, son las más destacadas. ¿Cuáles son las características de la arquitectura visigoda? Actualmente, del mundo visigodo, en la península ibérica solo contamos con pequeñas iglesias que se caracterizan por estar construidas con sillares perfectamente trabajados, empleo del arco de herradura, así como también el uso de capiteles tanto corintios como bizantinos. Por otro lado, las techumbres suelen ser abovedadas, bien con bóveda de cañón, bien con bóveda de arista. Por otro lado, se caracterizan por una escasez de vanos que se acompañan con pequeñas ventanas o ventanas de un solo vano. Por otro lado, nos encontramos con templos que generalmente van a tener planta basilical, bien de cruz latina o bien de cruz griega, si bien los ábsides suelen ser rectangulares. En primer lugar, tenemos esta basílica de San Juan de Baños, en Palencia, del siglo VII. Se trata de una basílica de 3 naves, como vemos en la imagen. Termina con 3 ábsides cuadrados de manera independiente. Exteriormente vemos que se trata de un edificio realizado con sillares bien trabajados, y interiormente podemos hablar de unas naves que cuentan, como vemos aquí tímidamente, con dinteles de madera y con ábsides, o en el ábside, bóvedas de medio cañón o bóvedas de cañón. Otro ejemplo lo tenemos en la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora. Es del siglo VII y, sin lugar a dudas, se caracteriza por su planta de cruz griega, pero su alzado tiene una tendencia basilical. También destacar este templo de Quintanilla de las Viñas, en el que actualmente solo se conservaría lo que es la cabecera del templo. Era de planta basilical, con los ábsides, como vemos, rectangulares, independientes, y en el exterior vemos que
está construido con sillares perfectamente trabajados. En cuanto a la escultura visigoda, tenemos que destacar básicamente pues que es pobre y bastante escasa. Fundamentalmente donde la vamos a encontrar será en los capiteles, ¿de acuerdo? Que suelen ser planos y que se realizan con la técnica de la talla a bisel. Las imágenes fundamentalmente van a ser o vegetales o de carácter figurativo, si bien carecen de toda proporción. Por otro lado, con respecto a la orfebrería, pues debemos de destacar ese gusto por lo oriental y por la clara influencia que presentan del mundo bizantino. De hecho, nos vamos a encontrar con joyas que se caracterizan por su rica vistosidad. Sin lugar a dudas, destacar dentro de la orfebrería visigoda las coronas votivas. Son unas coronas donadas por los reyes a la iglesia que se colgaban en el altar mayor, en la zona del ábside, en el día de su coronación, y que esa forma de colgarla, estas coronas, pues de alguna manera hablan de ese gusto por el mundo bizantino. Aquí vemos un ejemplo de esa escultura visigoda, estos capiteles de Quintanilla de las Viñas y de San Pedro de la Nave, y de nuevo vemos claramente dos rasgos muy importantes. Por un lado son capiteles muy planos, realizados con la técnica de la talla a bisel, y por otro lado vemos imágenes que carecen de toda proporción. Por otro lado, destaca también el tesoro de Guarrázar y el tesoro de Torredonjimeno. Como vemos, se trata de coronas votivas, se caracterizan por contar con un cuerpo totalmente cilíndrico, con una doble o formado por una doble chapa de oro calado, enriquecido, como vemos, con piedras preciosas, semipreciosas, perlas, y por otro lado vemos colgantes donde aparecen incluso en algunos el nombre del rey que los donaba. Aquí vemos algunas de las letras que formaban el nombre del rey, y algunas de las cruces que colgaban en estas coronas votivas. Otro precedente del arte románico es el arte prerrománico asturiano. Las principales características las tenemos ahí. Se trata de iglesias de reducido tamaño, por un lado. En segundo lugar, templos de planta basilical con una cabecera plana y con el empleo, además del arco de medio punto. Importante también los muros con el empleo de la mampostería o, por otro lado, del sillarejo, mampostería o el sillarejo, y también muy importante las ventanas, que van a estar decoradas con hermosas y elegantes celosías. Por otro lado, importancia del abovedamiento completo de las naves de su edificio. Con respecto a los ejemplos, en primer lugar nos encontramos con la iglesia de San Julián de los Prados, que, como vemos aquí, se caracteriza por una cubierta con artesonado de madera, el empleo de arcos o arquerías ciegas, y por otro lado destaca los contrafuertes en el exterior del edificio, que sirven para, contrarrestar el peso de los muros. Otro ejemplo, sin lugar a dudas, es Santa María del Naranco, del periodo del rey Ramiro I. Por ello también a Santa María del Naranco se la incluye dentro del llamado arte
ramirense. Como vemos en la imagen, se trata de un edificio de planta rectangular que se divide en dos pisos. Por un lado nos encontramos con el piso inferior, donde se encontrarían las dependencias del palacio, y en el piso superior nos encontraríamos, bueno, que está cubierto por una bóveda de cañón con arcos fajones, y por otro lado vemos estos interesantísimos, voy a borrar, vemos estos interesantísimos pabellones, si me sale a mí esto, estos interesantísimos, bueno, pues miradores con arcos peraltados. Por otro lado, también nos encontramos con contrafuertes en el exterior, y luego nos encontramos con esta interesantísima escalera de doble ascensión. Destaca este templo por la decoración a base de, bueno, relieves, medallones, etcétera. También destacar esta iglesia de San Miguel de Lillo, donde lo más llamativo es sin lugar a dudas el relieve de la jamba, ¿de acuerdo? Que lo vemos aquí y que es bastante interesante. También destaca la iglesia de San Salvador de Valdeorras, esta vez ya del reinado de Alfonso III, y que, bueno, destaca entre otras cosas porque está formada, como vemos en la imagen, por tres naves. También debemos de hablar de la iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena, también del reinado de Alfonso III. Sin lugar a dudas, se trata de un edificio, de un templo de planta central, en el que, como vemos, aparecen diferentes ábsides adosados. En cuanto a la pintura, destacar la de la iglesia de San Julián de los Prados, donde sin lugar a duda llama mucho la atención la abundancia de representaciones de arquitectura, representaciones de edificios. En cuanto a la orfebrería asturiana, bueno, en primer lugar debemos de destacar pues la fuerte tradición visigoda con influencia carolingia en trabajos como la filigrana o el repujado, además de un marcado gusto por el oro y la rica pedrería. Destacar estas joyas orfebres como es la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria y la Caja de Ágata. Las tres piezas se encuentran en la Cámara Santa de Oviedo. De esta manera vamos a dar paso ya sí al arte románico. De nuevo, insistiros que en esta primera presentación vamos a hacer referencia a la arquitectura románica. En este sentido, en primer lugar, sería muy interesante hacer una alusión al contexto histórico o las circunstancias históricas en las que surge el arte románico. En un primer momento tenemos que hablar, o en primer lugar, mejor dicho, tenemos que hablar que la propia denominación de románico ya nos pone de manifiesto la relación que tiene con la herencia cultural de la antigua Roma, pero al mismo tiempo, como ya hemos visto, recibe no solo influencia del arte bizantino, sino también de los pueblos germánicos. Tenemos que quedarnos con la idea de que al románico se le considera como el primer estilo internacional del occidente cristiano, después de la fragmentación artística que aconteció tras el final del Imperio Romano de Occidente. Se trata, en definitiva, de un arte teocéntrico, es decir, un arte tremendamente religioso.
Un arte que cronológicamente hablando, pues se desarrollaría desde el siglo XI hasta mediados del siglo XII, coincidiendo con un florecimiento económico que tendrá lugar precisamente a lo largo del siglo XI. Vamos a ver algunas de las cuestiones históricas que se deben de tener en cuenta de cara a entender mucho mejor el arte románico. En este sentido, tenemos que hablar en primer lugar de la vía de difusión del románico. Por un lado, tenemos que hablar de la difusión de la orden benedictina. Era la única orden exenta de pagar tributo a Roma y, importante, también la difusión de las peregrinaciones, donde, bueno, pues destaca sin lugar a dudas el monasterio de Cluny, que será el punto neurálgico desde donde se fomenten las peregrinaciones. Unas peregrinaciones bueno, se van a desarrollar a los santos lugares. Santos lugares que podemos destacar, pues bueno, Palestina, podemos hablar de Santiago de Compostela, Roma o el Mont Saint-Michel en Francia. Otro hecho importantísimo que nos sirve para entender mucho mejor el arte románico es el terror del año 1000 o también conocido como la cuestión del milenio. Consistió en un fenómeno de histeria colectiva de los hombres y de las mujeres de la Europa de finales del siglo X, bueno, al creer que en el año 1000 sobrevendría el final del mundo. Desde un punto de vista artístico, el terror se traducirá con la presencia, como vemos en la imagen, de monstruos o otros elementos iconográficos que se inspiran claramente en el juicio final. Tras comprobarse la falsedad de estas profecías, pues lógicamente se generará un sentimiento de acción de gracias que contribuirá de una manera muy notoria a la renovación del arte religioso. Por otro lado, otro fenómeno que sin lugar a duda va a influir en la concepción del arte románico será el feudalismo. Y es que, bueno, pues el feudalismo está íntimamente relacionado con un tipo de sociedad, la sociedad estamental, un orden social que ya era predicado por la Iglesia y que consistía, bueno, pues en una organización tripartita de la sociedad. Nos encontramos, por un lado, pues con los bellatores, que son los que luchan, nos encontramos con los oradores, que son los que rezan, y por otro lado nos encontramos con los laboradores, los que trabajan. Y este orden social precisamente es una constante referencia en el arte románico. Con respecto al feudalismo, bueno, pues son muchos los autores que hablan de que el románico constituye, sin lugar a duda, la expresión artística de la sociedad feudal. Y precisamente esto explicaría su carácter esencialmente religioso, monástico. De hecho, vamos a ver que se va a crear un nuevo tipo de construcción en el monasterio, además de también un arte esencialmente rural. Con respecto a las características de la arquitectura románica, en primer lugar tenemos que hablar del empleo de arcos de medio punto. Como soporte va a utilizar tanto la columna como el pilar, y esta columna o estos pilares pueden tener columnas adosadas. En el exterior, para contrarrestar el empuje de las bóvedas, nos vamos a encontrar con contrafuertes que servirán para sostener, bueno,
pues la iglesia, los muros de la iglesia. Por otro lado, empleo claramente de las bóvedas de cañón, formada por una sucesión de arcos de medio punto que suele estar formada o que suele estar reforzada por arcos fajones, o lo que es lo mismo, arcos que sobresalen de la bóveda y tienen una prolongación hasta el suelo mediante los pilares. Por otro lado, también esta bóveda de cañón servirá para cubrir la nave central, mientras que las naves laterales se van a cubrir con bóvedas de arista, que bueno, se forman a partir del cruce de dos bóvedas de cañón. Por otro lado, destacar el cimborrio, ¿de acuerdo? Un cimborrio que sería una especie de cúpula torre formada por tejado de escamas y que se sitúa por encima del crucero. Bueno, este cimborrio se va a solucionar mediante pechinas de clara influencia bizantina y que servirá para dar iluminación interior al templo. Una iluminación que ya os adelanto que va a ser escasa, ya que intentan que estos templos creen un ambiente que invite al recogimiento y que inviten a la oración. Con respecto a los materiales, bueno, comentaros que el muro va a estar formado por dos paredes de sillería. Se trata de muros macizos donde se utilizan, bueno, la piedra, la madera, el ladrillo, el sillarejo y la piedra, estas paredes de sillería, bueno, pues formadas por piedras que están talladas de forma bastante regular, como, bueno, como si fueran paredes de ladrillo. Por otro lado, comentaros que las iglesias románicas se van a caracterizar por una tribuna, una especie de una segunda planta que generalmente se sitúa encima de las naves laterales, especialmente esto donde lo vamos a ver son en las iglesias de peregrinación y serviría, bueno, pues para ganar una mayor altura y mayor luminosidad, pero sobre todo para acoger a una gran masa de fieles. Por otro lado, con respecto a la planta de los edificios, bueno, pues se caracterizan porque tienen referencias basilicales, predominan las plantas de cruz latina, planta basilical, como sabéis, a la que se le añade un transepto. El brazo principal generalmente está formado entre 3 o 5 naves, siendo la nave central siempre mucho más alta y ancha, mientras que el brazo lateral, el transepto, estaría formada por una o 3 naves. Las naves del brazo principal, como vemos aquí, terminan con un ábside semicircular o varios ábsides. Es frecuente también en la iglesia románica que aparezca una girola o deambulatorio que permite rodear el altar mayor, posibilitando de esa manera, bueno, pues que los peregrinos puedan transitar fácilmente y por otro lado también es muy interesante la disposición de los absidiolos en el transepto, ¿de acuerdo? Y poco más al respecto. ¿Por qué? Mirad, aparece aquí, os voy a dar unas nociones básicas, por lo menos para que sepáis que generalmente con respecto a las fachadas, que no lo vemos aquí, pero dos torres gemelas van a flanquear la entrada al templo, dando un aspecto al mismo de fortaleza de la fe cristiana, y el románico va a crear un modelo de portada que posteriormente, con algunas diferencias, será continuado por el gótico. Se trata de una portada, que tiene una estructura abocinada, compuesta por una serie de elementos que, si os parece, los vemos más adelante, de una manera mucho más
pormenorizada. Pero bueno, aquí tenéis una imagen con la que os podéis hacer una somera idea de lo que, bueno, supone el tipo de portada románica. Por otro lado, en el románico nos vamos a encontrar con un tipo de iglesia, la iglesia de peregrinación, que, bueno, se trata de templos de grandes dimensiones que se caracterizan por contar con una planta basilical de cruz latina y con un transepto que generalmente, como vemos, está bastante desarrollado. Las iglesias de peregrinación se caracterizan además porque la nave central va a estar cubierta por una bóveda de cañón y bueno, nos vamos a encontrar que las naves laterales, así como las tribunas, van a estar cubiertas por bóvedas de arista. Las tribunas, como he dicho antes, pues facilitarán el tránsito de los peregrinos y generalmente debajo del altar mayor se sitúa la cripta donde, bueno, pues se guardan de manera privilegiada las reliquias de cualquier santo. También las iglesias de peregrinación se caracterizan por contar con una girola o deambulatorio, además de también capillas absidiales. Por otro lado, ejemplos los tenemos ahí. Destaca fundamentalmente la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse en Francia, que se caracteriza por ser un templo de 5 naves en el brazo principal y 3 en el transepto, y también destaca la iglesia de Santa Fe de Conques. En este caso nos vamos a encontrar con 3 naves en los 2 brazos. Estos 2 templos franceses tendrán una influencia fundamental en la iglesia de Santiago, o en la catedral, mejor dicho, de Santiago de Compostela. El modelo de iglesia de peregrinación, el modelo que va a imponerse en toda Europa y, en definitiva, el foco creador del estilo románico y que se extenderá por el resto de Francia y, en consecuencia, por el resto de Europa, es Borgoña. Borgoña. En ese sentido, en Borgoña debemos de destacar pues la primera gran construcción del románico, el monasterio de Cluny, realizado en 3 fases a partir del siglo X y que se caracterizó por sus grandes dimensiones, así como también por el empleo de materiales de lujo, y que, bueno, actualmente no contamos con prácticamente nada de lo que fue el monasterio original, ya que fue destrozado durante la Revolución Francesa. Aquí en la imagen tenéis, pues bueno, una recreación de lo que posiblemente hubiera sido, bueno, el monasterio, ¿no? Dentro de Borgoña podemos destacar la iglesia también de la Magdalena de Becelay, que se caracteriza, como vemos, por el empleo de dovelas de diferentes colores, el empleo de bóvedas de cañón en la nave central, reforzada con arcos fajones, ¿de acuerdo? Y, bueno, por el empleo de bóvedas de arista en las naves laterales. Aquí vemos el exterior de la iglesia de la Magdalena de Becelay y, como no, su planta. Una planta que cuenta con 3 naves en el brazo principal y tan solo una en el transepto. También vemos en la fachada exterior, en la portada, una portada abocinada propia del arte románico. Pero el románico no solo se circunscribió a Francia, sino que también aparecerá en otros territorios de Europa, tal como Italia. En Italia, el románico se va a fusionar
claramente con las formas clásicas, las cuales nunca se olvidaron. Si hay algo que suele caracterizar al arte románico italiano es que muestra claramente características del arte paleocristiano y, como no, del arte del mundo romano. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos a la Catedral de San Ambrosio en Milán, que destaca por su galería ciega y, bueno, se incluiría dentro del llamado románico, románico eh, bueno, toscano, también, mejor dicho, diríamos que es un románico lombardo, que se caracteriza por el uso de materiales pobres, tales como el sillarejo. Por otro lado, ahora sí, el anterior es románico lombardo, disculpadme, ¿vale? Es románico lombardo. Aquí nos encontramos con el románico toscano. Románico toscano, bueno, que destaca, entre otras cosas, porque emplea mármoles coloreados y, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo es la Torre de Pisa, que no es más que el campanile, el campanario de la iglesia. Aquí vemos, por ejemplo, otros elementos como son el baptisterio y el templo, y como vemos, este románico italiano, concretamente el toscano, se caracteriza porque los tres elementos aparecen de manera autónoma, aparecen de forma independiente. Con respecto al románico alemán, debemos de destacar, bueno, pues que predominan las plantas basilicales con doble ábside tanto en la cabecera como en los pies. Por otro lado, nos encontramos con torres y con cimborrios de elevada altura, con tejados poliédricos y, bueno, por otro lado, vemos vanos que se desarrollan a lo largo de los muros. Todo esto lo apreciamos en catedrales como la de Worms. Por otro lado, el románico inglés se caracteriza por la monumentalidad que se hace patente en estas torres muy robustas, como las de la Catedral de Durham. Mirad, el clima de piedad predominante en la época va a dar lugar a que se busque una vida ascética, una vida que suponga un retiro del mundo terrenal, y este hecho va a dar lugar a que se fomenten la creación de nuevas órdenes religiosas y que se regularizase el estilo de vida de los monjes. Los monasterios, que será uno de los edificios que aparezcan con el arte románico, no se van a construir en la ciudad, sino en medio de las inmensas posesiones agrícolas acumuladas gracias a los donativos que las órdenes monásticas disfrutaban. Los principales impulsores del monasterio van a ser los monjes benedictinos. Sin lugar a dudas, la parte más importante del monasterio va a ser el claustro, ese patio central y común de todos los monasterios. Se trata de, como vemos en la imagen, pues de una especie de estructura cuadrangular que contaba con un jardín en el centro, a partir del cual pues se disponían las habitaciones más o los espacios más importantes, la sala capitular o de reunión, el refectorio o el lugar donde comían los monjes. Bueno, y en estos claustros, como veremos más adelante, se concentraba la mayor parte de la representación escultórica, especialmente en los capiteles de las columnas y en las puertas de las diferentes dependencias. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería un monasterio con su claustro, en torno al cual se disponen el resto de habitaciones y de estancias de los monjes.
De esta manera pasaríamos a hablar del románico en España y lo primero que debemos de tener bastante claro es que el arte románico español se desarrollará muy especialmente en el norte de la península ibérica y no en el sur porque eh, el sur estaba ocupado por los musulmanes, por al-Ándalus. Sin lugar a dudas, el primer románico español tuvo lugar en Cataluña a finales del siglo X y esto se debe precisamente a que como marca hispánica la influencia de Francia era enorme. Las primeras construcciones del nuevo estilo románico o de este proto-románico son por un lado el monasterio de Ripoll, que es justamente el que tenemos aquí debajo, y por otro lado, bueno, monasterio de Ripoll del siglo XI, como veis, y por otro lado las pequeñas iglesias pirenaicas de Taúl del siglo XI. Las principales características que muestra este protorrománico catalán es que hay una clara influencia del románico lombardo por el empleo del sillarejo, así como también por el empleo de arcos de medio punto lombardo, así como también vemos la presencia de hornacinas y ventanas. Por otro lado, las torres adquieren una cierta independencia con respecto al resto de la iglesia. Por otro lado, debemos de destacar el románico que se va a desarrollar en torno al Camino de Santiago. Durante los siglos XI, y XII, y parte del X, el Camino de Santiago constituyó una vía tanto económica como cultural de enorme importancia para la península ibérica, hecho que va a facilitar la llegada del románico desde Francia. Las primeras edificaciones van a datar del siglo XI, como por ejemplo vemos en este monasterio de Leyde, en Navarra. Además de, sin lugar a duda, la iglesia palentina de San Martín de Fromista del año 1090, que sin lugar a duda es uno de los más puros ejemplos del románico. La iglesia de San Martín de Fromista, es una iglesia de planta de cruz latina, de 3 naves con crucero, cuenta con 3 ábsides en la cabecera y destaca por su cimborrio, como vemos en la imagen, de forma octogonal. Por otro lado, decir que es muy interesante, aquí tenemos el cimborrio de forma octogonal, es muy interesante estas torres cilíndricas, además de caracterizarse por una decoración muy sobria. En el interior nos vamos a encontrar con capiteles historiados, quiere decir que representan desde un punto de vista escultórico historias de la Biblia y destaca sin lugar a duda esta ventana. Es una ventana abocinada que está formada por arcos de medio punto que van creciendo en tamaño. La parte exterior de esta ventana abocinada, como vemos, es más grande y se va haciendo cada vez más pequeña. Pero sin lugar a dudas, la obra cumbre del románico español será la Catedral de Santiago de Compostela. Ello no quita a que haya otra iglesia románica muy interesante en España, como la iglesia de San Isidoro de León o la Catedral de Jaca. Lo que vemos en la imagen es la fachada de la actual Catedral de Santiago de Compostela, de estilo barroco, realizada por Casas Novoa. Sin lugar a duda, la Catedral de Santiago de Compostela pone de manifiesto su carácter internacional, ya que tanto en sus elementos constructivos como decorativos se sintetizan las influencias foráneas que llegan a través de los diferentes caminos de Santiago,
con las influencias de la tradición prerrománica española. La catedral de Santiago de Compostela fue iniciada en el año 1075. El Codex Calixtinus menciona como arquitectos a los maestros Bernardo el Viejo y Roberto, probablemente extranjeros, a los que sucederá el maestro Esteban. El Codex Calixtinus también nos dice que el templo contaría con 10 pórticos y 9 torres. Se trata de un templo de grandes dimensiones y luminosidad, un templo con una planta que después hablaremos de ella más detenidamente, pero que cuenta con una nave central muy alta, cubierta con bóveda de cañón, como vemos aquí, y con arcos fajones, Las naves laterales, por su parte, estarían cubiertas por bóvedas de aristas, como vemos aquí, y contaría, además, con una tribuna, ¿de acuerdo? Que, bueno, con unos vanos, formada por unos vanos que comunicaban precisamente esta segunda planta, este segundo piso, con la nave central. Además, como vemos claramente, estas naves laterales presentan, bueno, pues columnas que aparecen adosadas, ¿de acuerdo? Y también veremos pilares que aparecen con columnas adosadas. Con respecto a la planta, que ya os la he mencionado anteriormente, se trata de cruz latina, consta de 3 naves, como vemos en la imagen, tiene girola, como vemos aquí, presenta capillas absidiales y, de nuevo, esta nave central estaría cubierta por una bóveda de cañón reforzada con arcos fajones. Aquí vemos una panorámica de la Catedral de Santiago de Compostela. Indicaron que la catedral fue iniciada por el presbiterio, ya que se creía que era el lugar donde estaba enterrado el apóstol Santiago el Mayor. De nuevo, vemos unas imágenes del interior de la Catedral de Santiago de Compostela. Vemos esos arcos, fajones que refuerzan las bóvedas de cañón. Vemos los pilares con columnas adosadas. Vemos en la imagen izquierda, aquí vemos los arcos fajones. Vemos en la imagen izquierda, repito, la tribuna, ese pasillo corredor que facilitaría el trasiego de los peregrinos. Vemos tímidamente aquí las bóvedas de aristas que cubren las naves laterales. Vemos de nuevo aquí esos pilares que se componen de columnas adosadas. Y aquí, sin lugar a dudas, vemos el crucero de la Catedral de Santiago de Compostela y de nuevo llama muchísimo la atención esas bóvedas de cañón con los arcos fajones que son una de las principales características que definen sin lugar a dudas a la iglesia de peregrinación románica. Por otro lado, a partir del siglo XII tenemos que hablar de una serie de escuelas regionales, es decir, dentro de este apartado incluiríamos a iglesias rurales que se van a construir en zonas de repoblación en estilo románico. Son iglesias que se caracterizan por la pobreza de sus materiales, o sea, empleo del ladrillo, de la madera, con una escasez de la piedra. Se trata de iglesias donde aparecen los pórticos como lugar de reunión de los concejos. En este sentido,
En Castilla y León destaca esta iglesia de San Esteban en Segovia, donde vemos que se utilizan pórticos a la usanza mozárabe y por otro lado también destaca este extraordinario campanario con arcos ciegos y con ventanas abocinadas. Por otro lado, resulta de gran originalidad el románico del Duero, caracterizado por sus elegantes cimborrios, como vemos en la Catedral Vieja de Salamanca, un cimborrio que presenta un tejado escamado y que además descansa sobre pechina, lo que demuestra una clara influencia del mundo bizantino. Por otro lado, en Aragón y Navarra destacan algunas construcciones, como por ejemplo la ermita funeraria de Eunate, de planta octogonal. Cuenta además esta ermita funeraria con un ábside poligonal y, por otro lado, vamos a destacar la siguiente imagen, que es esta, la capilla funeraria de Torres del Río. De nuevo, vemos que es un templo de planta octogonal, pero en este caso consta de un ábside semicircular. Tanto la ermita funeraria de Eunate como la capilla funeraria de Torres del Río manifiestan influencias orientales, concretamente del Santo Sepulcro de Jerusalén, que como sabéis es el modelo de todos los templos circulares y poligonales de la cristiandad. Para finalizar, os dejo el comentario de dos imágenes. Esta sería la primera y esta sería la segunda imagen que se ha visto y explicado en clase. De esta manera finalizaríamos la arquitectura románica y en la próxima presentación hablaremos tanto de la escultura como de la pintura románica.